Bienvenidos a esta hora con Obniel Ramírez. Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta sus hogares, oficinas y teléfonos celulares a través de la poderosa señal del canal Noticias 16, canal 16 de Altiz, canal 18 de Claro. Muchísimas gracias a todos los que están a través del canal 85 de Claro, 85 de Win Telecom Voz Media Network. Es un privilegio compartir con los que en este momento están entrando a mi canal de YouTube De Primera Mano RD. De Primera Mano RD es un canal en YouTube que he creado con la finalidad de retransmitir y reproducir todos nuestros comentarios que hacemos por el 16, por el 18 y por el 85. Suscríbase a De Primera Mano RD, dele apoyo, dele like si le gusta. Si no le gusta, póngale la manito hacia abajo porque es un ejercicio democrático. Pero gracias de antemano por preferir De Primera Mano RD como el canal de YouTube de información hoy por hoy. Gracias también a los que están en Voz Media Network en YouTube, que es el canal de aquí, institucional. Y aquí estamos en esta noche de miércoles 20 de marzo del año 2024. Aquí estamos como de costumbre, con todo menos con miedo. Miren, queridos amigos, sin duda alguna que el ejercicio de la política, de la práctica política, es la herramienta fundamental para producir los cambios que se requieren en una sociedad. De hecho, muchas personas dicen, yo no me quedo tranquilo porque sé que desde una posición pública yo puedo contribuir a que mi país sea mejor. Y debo decir que antes hablar de política era hablar hasta de cosas bonitas. Las ilusiones, los sueños, los pensamientos de lo que debería ser una sociedad más justa se conjugaban en esas conversaciones. Sin embargo, a medida que ha ido pasando el tiempo, parece ser que los actores de la vida política en su mayoría han desvirtuado o se han confundido sobre para qué sirve estar en estas prácticas políticas. Aquí hay tres referentes de la política: Bosch, Peña y Balaguer. Y usted y yo podemos tener el criterio que nos asiste en la democracia de pensar lo que uno quiera sobre esas tres personas. Usted podría ser balaguerista, usted podría ser bochista o peñagomista. Pero hay algo que a mí siempre me impactó sobre el comportamiento de estos tres líderes, y es que ninguno estuvo involucrado en la política por intereses personales. En el caso de Balaguer, donaba su salario, vivía de forma modesta en la Máximo Gómez 25, incluso no vivía ni en la casona, sino en un apartamentico parte atrás. Al final de sus días, entregó su casa a la Liga Dominicana contra el Cáncer, que sirve como sede para tantas personas que padecen esta terrible enfermedad. En el caso del profesor Bosch, su casa se la hicieron algunos de sus amigos antes de llegar al poder. Yo recuerdo siempre una anécdota de un empresario santiaguero que en una ocasión le regaló a Juan Bosch para que hiciera una compra, 20,000 pesos en aquella época. Y me dice el empresario que cuando a Bosch le entregaron esos 20,000 pesos era como a un niño que le habían entregado un gran premio. Porque Bosch no pensaba ni en riqueza ni en nada de eso, y quizás dentro del criterio es la primera vez que manejaba tanto dinero, 20,000 pesos en efectivo en esa época. En el caso del doctor Peña Gómez, a mí me tocó ver personalmente el tipo de persona que era el doctor Peña Gómez, un hombre que tenía sus defectos, pero en términos de solidaridad era un ser humano excepcional. O sea, Peña no tenía ningún tipo
de pensamiento de querer enriquecerse. Pudo haberlo hecho. Pudo haberse vuelto millonario por ser uno de los líderes políticos más importantes que ha parido la República Dominicana, pero no fue así. Murió en una casa modesta, porque aunque era una casa bonita, era una casa modesta que quedaba en un campo llamado Cambita en San Cristóbal. Ni siquiera era aquí en la ciudad. ¿Por qué esos líderes yo los menciono? Porque para esos líderes lo más importante en la práctica política eran sus ideas. Algunos con pensamiento de derecha, otros con pensamiento de izquierda, otros eran marxistas, otros eran comunistas, otros... pero tenían un pensamiento político, un ideal. ¿Qué ha pasado en este tramo? Que la política se ha quitado las ideas, los pensamientos, los criterios. Ya no hay ideología. La política se ha convertido en una práctica para asaltar al poder, para llegar y robarse un dinero. Y por eso es que usted ve que organizaciones políticas que en su momento la formación era lo más importante, o sea, una persona que estuviese estructurado de para qué servían las organizaciones políticas, usted se da cuenta de que ciertos partidos se perdieron en el camino. Por ejemplo, el PLD hasta el año 2001 era un partido de cuadros. ¿Qué significa eso? Para usted ser PLDista, usted tenía que ir a una escuela de formación. Y en esa escuela de formación que se llamaban círculos de estudio, a usted le daban puntos fundamentales de la administración del Estado, ideología, esto, lo otro. Enseñaban al que era miembro de ese partido lo que significaba ser político. De hecho, el cargo más importante que ostentaba una persona en ese partido en ese momento era simplemente ser miembro del partido, no presidente del partido, secretario, nada de eso. Lo más importante era ser miembro porque eso le permitía prepararse. Incluso en el PRD antiguo, con todo y su desorden, existía lo que se llamaba la Escuela de Formación Política, donde enviaban a muchos jóvenes, igual que en el PLD, a Estados Unidos, a Rusia en algún momento. Por ejemplo, hay dirigentes políticos como el exdirector de aduanas, Fernando, Francisco Méndez, que era, superintendente de electricidad, que estudiaron en Rusia. Y eso eran acuerdos de los partidos políticos. La preparación era fundamental y existían ideas. Pero dentro de este proceso de crecimiento de los partidos políticos y de la supuesta modernización de los partidos políticos, vino la chatarra, lo que menos servía a los partidos políticos. Yo hablaba del PLD. En el año 2001, por ejemplo, se dio un gran evento, un congreso. En ese congreso se decidieron dos cosas. Número uno, que Leonel iba a ser el presidente del PLD. Y número dos, se decidió cambiar ese partido de cuadros, o sea, ese partido que había que formarse, a un partido de masas, a la masificación política. Porque los dirigentes de ese partido entendieron que era más importante convertir al partido en una maquinaria política electoral que en una maquinaria ética y moral. Por eso es que usted ve que ese PLD, a partir del año 2004, pierde el miedo a robar, a corromper, a buscar muchachitas. Convirtieron el Estado en una sucursal de lo que a ellos le daba su gana. Y eso empezó ahí. Empezó ¿con qué? Con la degradación moral, con la degradación de las prácticas políticas, con el desconocimiento y con la supuesta apertura de que entre todo el mundo.
La política, yo siempre he dicho que es para políticos. ¿Qué sucede? Al venir esa degradación, yo menciono al PLD, pero eso sucedió en todos los partidos del sistema. Miren lo que pasó con el PRD. El PRD prácticamente desapareció. El Partido Reformista sucedió lo mismo. El PRM es una mala copia del PRD. Pero en términos reales, los partidos políticos hoy no tienen ideología. Los partidos políticos son maquinarias electorales para llegar al poder. Yo recuerdo a los amigos del PRM cuando eran oposición. Yo he citado en estos días 3 o 4 veces lo que sucedió en las elecciones del año 2012. Cuando Hipólito Mejía pierde las elecciones, da un discurso y dice 2 cosas, lo repito de nuevo. Habla de la intromisión de la Junta Central Electoral en el proceso, parcializado, encabezado por el señor Roberto Rosario. Y segundo, Hipólito habla del uso descarado de los recursos del Estado. Y la gente le escuchó y la gente entendió que se habían usado recursos del Estado para imponer a Danilo en el 12. Sin embargo, ellos que habían sufrido eso en el año 2012 eran los que menos debían replicar o repetir lo mismo que habían criticado años antes. ¿Qué pasó? Todo eso se olvidó. Y hemos visto cómo el PRM, que hasta en la constitución de su himno habla de la lucha contra la corrupción y de la lucha contra la impunidad, se ha convertido en un partido corrupto también. Porque tiene gente que vinieron del PRD con sus mismas prácticas y con el mismo librito, y los nuevos, no todos, pero muchos, vinieron también con mucha hambre para robar. Y yo recuerdo perfectamente las críticas del actual presidente en la campaña del año 2016, cuando Danilo aspiraba a la reelección, y había colocado a diferentes ministros y directores en cada provincia. Yo recuerdo que el que era ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Sabiñón, que es senador hoy de, ¿cómo se llama?, de Barahona, ese señor era el encargado de la campaña en el sur profundo. Pero no era encargado él, era encargado de Industria y Comercio. Fernando Fernández, que era el director de aduana, estaba en la circunscripción 3. Gualey, Guachupita, Los Guandules, toda esa zona, Simón Bolívar. Y así habían en diferentes puntos, pero eran funcionarios públicos, manejando fondos públicos, manejando fondos del Estado. Y cuando el presidente Abinader, que era el candidato del PRM en el 16, hizo las denuncias de eso, la sociedad le creyó. Por eso hoy no se entiende cómo las prácticas que criticaron son las que han venido a repetir. Pero es que hay una razón de por qué ha sucedido eso. Es porque los partidos políticos se convirtieron en maquinaria de buscar dinero y de ganar elecciones. Por eso usted ve que ahora hay acusaciones de que los partidos políticos reciben financiamiento del narcotráfico. Por eso se habla de Miguel Gutiérrez, el que era diputado en Santiago. Por eso se habla de Yamil Abreu. Por eso se hablan de tantos que están involucrados o que han sido señalados en supuestos actos de narcotráfico que tuvieron un papel protagónico en la campaña del PRM. Porque los partidos políticos han decidido tener en sus filas cualquier tipo de basura, obviando los ideales. ¿Usted quiere saber si yo estoy exagerando? Entre al Congreso de la República Dominicana y vea en la Cámara de Diputados y en el Senado quiénes son los que componen esa institución. Yo le digo con mucha sinceridad, y ustedes lo saben, que yo quería aspirar a diputado y me retiré, gracias a Dios. Pero yo siento vergüenza de nuestros representantes, de personas
que nosotros entendíamos que tenían que hablar por nosotros son una vergüenza. El Congreso está lleno ¿de quiénes? De riferos, de narcotraficantes, de personas sin ningún tipo de criterio. Yo veía unas declaraciones del senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, y hoy hablando con mis compañeros del programa del mediodía, Alfredo de la Cruz y Domingo Bautista, yo decía, pero ese no es Antonio Marte que fue condenado y fue preso por el caso Renove. Pero ese senador de Santiago Rodríguez, que lo tuvieron que indultar porque se estaba poniendo malo, le subía la presión de todo, pero de que lo liberaron se sanó y ahora es senador. Ese es el mismo senador que dice entre sus logros que ni siquiera llegó a tercero de la primaria, pero es el que hace leyes. O sea, ese es el representante de un conglomerado, incluso de profesionales, que espera tener a alguien que alce su voz, no que vaya a hacer negocios y a tumbarle polvo al presidente que esté de turno, sino alguien que sea el representante real. ¿Cuál es el problema? Que ya no hay ideología. No hay ideología porque incluso para usted aspirar, lo primero que usted tiene que tener unos cuantos millones de pesos largos. Bueno, el senador de la provincia de Santo Domingo, el señor Antonio Tavera Guzmán, dijo en un audio que se filtró que él gastó 250 millones de pesos para ser senador. Yo a veces digo que hay que ponerle el ITEVI a eso porque él como que exageró, pero yo digo que imagínense que habría gastado 100 millones de pesos, 80 millones de pesos. ¿Cuánto él va a percibir en el ejercicio de sus funciones como senador? Cuando un diputado tiene que gastar 40, 50 millones de pesos, ¿cuánto es lo que cuánto le va a entrar? Entonces, evidentemente, la práctica política se ha convertido en el escudo protector de los verdaderos bandidos y delincuentes. Y yo, desde el día de ayer, estoy asombrado, y lo digo con mucha sinceridad, de ver al grado de putrefacción que ha llegado la práctica política con todos estos políticos en los últimos días que han estado renunciando, particularmente de los partidos de oposición. El que me ve desde hace años sabe lo que yo pienso del PLD y de Danilo. Y digo del PLD y de Danilo porque fueron los que se atrevieron hasta a atentar contra mi vida. 2 semanas antes de las elecciones del 20, saliendo de nuestras oficinas, en la zona de IKEA, unos vándalos que nunca las autoridades nos dieron respuesta, que nunca quisieron pedir ni siquiera los videos de los delincuentes que nos atacaron, nos chocaron el vehículo, nos cayeron atrás por nuestras posiciones. Y yo tengo todas las mías para hablar y seguir hablando del PLD. Ahora, hay personas que a mí me da vergüenza ajena porque son personas que hicieron su fortuna y su vida política, socialmente la hicieron en el PLD, por ejemplo. Y ahora, como quien tiene el mando en las manos es el PRM, ahora son PRMistas. No es que son PRMistas, es que son del presupuesto nacional. Por ejemplo, yo he visto el activismo político que tiene en los últimos días el ex senador de Santiago, Julio César Valentín, y yo digo, ¿qué fue lo que yo me perdí en el camino? Señores, Valentín nunca se encontró nada malo mientras el PLD estaba en el gobierno. Mientras Valentín lo asignaron como presidente de la Cámara de Diputados y manejó todos los cuartos del mundo, por 4 años creo que fue, por 3 años. Y luego le regalaron la senaduría de Santiago. Y luego pusieron a uno de sus pupilos como ministro de Educación. Y muchísimas otras tantas cosas de las que no se ven en política. Valentín nunca se encontró malo el PLD. ¿Cuándo Valentín se encontró que el PLD era lo peor? Cuando ya el PLD no manejaba los sobrecitos.
Y ahí se fue, dijo, porque ya sus ideales no comulgaban con lo del PLD. Mentira. El ideal tuyo es que ya el PLD no manejaba cuarto. Yo vi hoy que el alcalde actual, él perdió las elecciones, pero todavía es alcalde de Boca Chica, Fermín Brito, que fue director de la Corporación de Acueductos de Boca Chica durante los gobiernos del PLD y después le dieron esa alcaldía, que hizo de todo para llegar ahí. Ahora él se va del PLD. Me dicen que se va para Justicia Social, que es el partido de Valentín, que el PRM lo está utilizando para atraer a esas personas. Pero igual el recién electo alcalde de Pedro Brán, el Mello, que ganó por la Fuerza del Pueblo, se va de la Fuerza del Pueblo y se va ahora para el PRM. Yo critico que se vayan de su organización, no, porque usted decide lo que usted hace con su vida política. Mi crítica es que se van por intereses. Y aquel que se vende ni sirve para el que lo compra, ni sirve para el que se le fue. No sirve para nadie. El transfugismo, el irse de un partido para otro por dinero, que esa práctica el PLD lo hizo mucho. Por eso el karma le está afectando. Y la Fuerza del Pueblo también, cuando era el PLD, lo hicieron. Si no, miren cómo desmembraron el Partido Reformista Social Cristiano. Compraron de aquí para allá y de allá para acá. Comenzaron en los gobiernos de Leonel y después vino Danilo y hizo lo mismo. Y ahora el presidente Abinader, con sus canchanchanes, lejos de reprochar esa práctica y entender que eso va en desmedro de los partidos políticos y por tanto eso va a fin de destruir la democracia, repite lo mismo. ¿Cuántos alcaldes de la oposición se han juramentado en el gobierno? ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos dirigentes políticos? Y la pregunta a mí es la siguiente: ¿a cambio de qué? ¿De ideales? Los ideales ya no existen. A cambio de que están molestos con su organización, ni siquiera eso, porque usted puede decir porque está enojado, porque las cosas no se están haciendo bien, porque no se han manejado bien. Víctor Suárez, ex diputado actual todavía, era del PLD, fue miembro del comité político. Cuando el PLD sale del gobierno y la piña se pone agria, entonces también se va. Y él es tan descarado que dice que él se va porque la cúpula de su partido estaba haciendo un acuerdo de impunidad. Pero si tú te vas por eso, se supone que tú no tienes que unificarte a ningún proyecto político, porque tú te vas por una razón de moral mentira. De una vez se montó en el barco del PRM. Un charlatán también, descarado. Y yo he estado advirtiendo hace mucho tiempo que el comportamiento de los políticos es lo que va a joder el sistema. Porque la gente está dejando de creer. A veces cuando algunos de ustedes me llaman, me dicen, entonces, ¿por quién vamos a votar? La pregunta no es tonta, es una pregunta válida. Porque la gente se está quedando sin opción. Pero se está quedando sin opción porque los partidos políticos dejaron de ser partidos de ideas. Ahora son negocios, son corporaciones dirigidas por un amo que es el que maneja el negocio. Así no puede ser. Porque entonces hemos colapsado moralmente como sociedad. Si aquí los medios de comunicación están vendidos, si los partidos de oposición están vendidos, entonces esto se jodió esta vaina. A mí me da mucha pena cuando yo escucho que dicen de nuestros compañeros de los medios de comunicación, le dicen bocinas. Me da mucha pena, porque yo creo que la práctica del ejercicio de la comunicación es otra cosa. Y que nadie puede vender su idea, su criterio, porque mañana eso puede ser
la navaja que le haga daño a usted mismo. Ahora, ¿qué ha pasado? Igual que en la política, los medios de comunicación se han cualquierizado. Y usted ve gente que decía una cosa de uno y desde que cambió de bando dicen otra. Cuando yo tenía el programa al mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara, que somos amigos pero nunca tuvimos criterios iguales, Guido pensaba una cosa y yo pensaba otra. Él le dio la oportunidad a un tipo, un tal ahí, un carajo, y ese tipo, cuando le dieron la oportunidad, vivía detrás de Guido permanentemente. Y hablando y a favor de Guido, de repente encontró una colé en el gobierno, como yo digo. Y como Guido estaba en problema en ese momento con el gobierno, comenzó a darle caña a Guido y en contra de Guido. Señores, lo compraron. Lo compraron. La pregunta es, cuando la sociedad se destruya, o sea, ya no tengamos para dónde coger, ¿quién será la voz de la gente? Porque si compran a los partidos políticos de oposición, si compran a los medios de comunicación, si compran a todo el mundo, entonces estamos al borde del colapso total. Lo estoy diciendo con tiempo. Aquí muchas veces estamos confundidos y la población está concentrada únicamente en cosas que no le benefician en nada. En la chercha, en que hay una... Oye esto, Roberto, que la muchacha que presentó el Casandra se gastó 40 millones de pesos en el vestuario. ¿Qué diablo le importa a la sociedad eso? ¿En qué resuelve la sociedad su problema eso? Pero ustedes saben por qué yo se lo estoy mencionando. Porque yo he visto más de 10 medios que han reproducido eso. No quieren hablar de la fosa que han abierto en el Patio de la Victoria y donde hay videos y audios de presos que dicen que la cantidad de muertos es terrible. Pero a una sociedad de tontos lo mantienen entretenido con ese tipo de chatarra. Hay que despertar. Y el tiempo es ahora. Vamos a la pausa. Volvemos en breve.